Ahora presentaremos a nuestro tercer ponente, Mesías Guevara, ingeniero, ex gobernador regional de Cajamarca, es congresista y actual miembro del Partido Morado. Su trayectoria incluye roles clave en la descentralización y fortalecimiento de instituciones democráticas. En esta ocasión nos acompañará con su presentación titulada Estado Digital. Por favor, adelante. Gracias, muy buenas tardes a todos. En primer lugar, mi más sincero y profundo agradecimiento por la invitación que en esta oportunidad me han hecho. Yo había planificado hablar sobre Estado Digital, pero permítanme, por favor, hablar también de otros temas. En primer lugar, considero de que el título que nos han puesto a esta mesa es una mesa muy interesante, más aún cuando estamos acá en la Escuela de Ciencias Políticas y también de Derecho de la Universidad de San Marcos. Creo que corresponde analizar, adecuarnos a profundidad en lo que significa este título. Por ejemplo, dice análisis político en la gestión pública. Fíjense que ahí hay un tema que debemos analizar con mucha profundidad. En el tema diferenciando lo que es la parte política con la gestión misma. Y más aún cuando se habla de gestión pública, donde tenemos como objetivo manejar fondos del Estado. Y esos fondos del Estado, sin lugar a dudas, tienen que hacerse con mucha responsabilidad, porque son plata del Estado, del pueblo. Y por lo tanto, lo primero que tenemos que empezar diciendo es que uno de los grandes desafíos que tiene que darse es conseguir la transparencia en lo que significa cómo dirigir una institución del Estado, y también privada, por supuesto. Ahora, en la segunda parte del título, se dice desafíos y decisiones y desafíos en contexto de crisis. Si nosotros revisamos la historia peruana, desde la época virreinal, republicana, incluso del Perú antiguo, vamos a encontrar que siempre hemos estado en crisis. Es decir, que el peruano en general hemos estado siempre viviendo en una gran incertidumbre. En una gran incertidumbre que ha ido cambiando de acuerdo a los vientos electorales o dictatoriales que hemos vivido a lo largo de nuestra historia, como digo, republicana y virreinal y también del Perú antiguo. Por eso es importante que nosotros entendamos que nuestro país siempre ha estado en una crisis permanente. Han habido primaveras democráticas de tranquilidad, eso no lo podemos negar, pero sin embargo creo que siempre hemos estado en un invierno permanente. En los últimos años, para no irnos muy atrás, estamos en una crisis generalizada. Muchos dicen que empezó en 2021 con la elección del profesor Pedro Castillo. Pero sin embargo, si nosotros hacemos un análisis bastante imparcial y objetivo, nos vamos a ir mucho más atrás. Podemos llegar hasta el año 2016 para empezar, una primera parada, en el 2016, donde se estableció la narrativa del fraude al no querer entender o aceptar un resultado. Incluso ambos contendores venían del mismo segmento económico, político y social. Es decir, no había ninguna rivalidad política ni ideológica. Eso es algo que caracteriza hoy a nuestro país. Si nosotros vemos en el Congreso de la República, ya no hay el debate ideológico, ya no hay el debate político como antes lo había. Ahora lo que existe simplemente son alianzas, disculpen la palabra, hasta delincuenciales. Es decir, ya no existe una, por ejemplo, antes sí decían tú eres de izquierda, tú eres de derecha, tú eres de centro. Cuando invocabas en un debate a Marras, otros invocaban a Mariátegui, otros invocaban a Víctor Andrés Belaúnde. Ya no. Ahora ya no. Ahora vemos que hay componentes fundamentalmente. Ahora, dentro de esas crisis que estamos viviendo, para mi entender, desde 2016 hasta hoy, hemos tenido una inestabilidad política nunca antes vista, creo yo, por lo menos de que tengo uso de razón. Desde el 2016 hasta hoy, hemos tenido hasta 5 o 6 presidentes de la República, 7 presidentes de la República. Y por otro lado,
3 congresos de la República, cientos de ministros, cientos o miles, por decir, de funcionarios públicos a nivel nacional. Una inestabilidad increíble. Esa inestabilidad política ha ocasionado de que tengamos una crisis económica a la cual se sumó la crisis sanitaria. Y ahí viene otra vez. Como ha explicado Lucía, ha expuesto cómo se afrontó la COVID en esta época, en época de crisis. Ahora, ¿cómo nosotros debemos afrontar las decisiones en ese sentido? La primera decisión que a mi entender debemos de hacer, y acá estamos en una escuela de ciencias sociales, donde están los investigadores científicos sociales, lo primero que tenemos que hacer es analizar el ciclo operativo y la estructura del Estado. Ver cómo se dinamiza, cómo son sus procesos y microprocesos. Y luego, de manera conjunta, debemos de definir el rol del Estado. Hoy, ¿qué encontramos? Nosotros encontramos a un Estado ausente. Hay millones de peruanos que están exiliados en su propio territorio, en las zonas andinas, en las zonas rurales, amazónicas, incluso las zonas periurbanas de las grandes ciudades como Lima metropolitana, donde hay millones de peruanos que no reciben lo que son los servicios públicos mínimos de calidad, como agua, electricidad y otros servicios que no lo están cumpliendo. Pero, sin embargo, al analizar la estructura del Estado, debemos de tener en cuenta otra vez una definición básica de lo que es Estado. Y cuando definimos Estado, ustedes saben mejor que yo, vamos a encontrar 3 componentes: población, territorio y gobierno. ¿Por qué digo esto? Digo esto, fíjense, porque en lo que significa el manejo, el factor de la población, ahí tenemos que romper muchos paradigmas. Yo lanzo la tesis que tenemos que lograr la conquista del peruano por sí mismo. Es decir, nosotros los peruanos tenemos que romper paradigmas, tenemos que reconvertirnos. Discúlpenme si voy a disentir con alguno de ustedes, pero así como existe la recesión económica, existe la recesión mental. Es decir, que hay muchos peruanos, por no decir millones, que se han quedado congelados en la época colonial. Y otros que se han quedado congelados simplemente en el conformismo. ¿Qué hacer ahí? Hay que reconvertir al peruano, desde la alimentación hasta su formación básica, y sobre todo rescatar y reivindicar la axiología, es decir, la política de valores, por principios, algo que hoy se ha perdido. Y esa pérdida de principios y valores ha hecho que se sustente la informalidad en nuestro país, en la política, en la económica, en la social, en las relaciones interhumanas. Por lo tanto, ahí tenemos que hacer una gran conversión, potenciar, no solamente en el alimento, sino también en la parte espiritual y académica y cultural. Ahí debemos de formular un modelo SEDA. ¿Qué significa el modelo SEDA? Salud, educación, deporte y arte. Una formación integral que deben tener nuestros jóvenes y, por supuesto, luchar contra algo como un flagelo que hoy está viviendo en las zonas rurales, que es el analfabetismo, que impacta de manera directa en nuestras mujeres. Hay una filósofa uruguaya que decía que educar a una mujer es educar a toda una generación. Entonces, ahí tenemos que trabajar. Y por otro lado, en el tema del manejo del territorio, otro desafío es que hay que tomar decisiones. Tenemos que establecer la conciencia geográfica. Solamente el 3.8% del territorio peruano está apto para la agricultura. Y ahí tenemos que humanizar ese territorio para ponerlo al servicio de todos los peruanos. Y ahí tenemos que trabajar a través de una integración estratégica que tenga que ver con la integración vial, aérea, marítima, fluvial, aérea y la digital. Esa integración tiene que darse bajo el concepto de lo que es la conciencia geográfica. Así como existe la conciencia moral, debemos de establecer, consolidar la conciencia geográfica. Pero ahora también está el gobierno, donde tenemos que tomar la decisión de transformar el gobierno. Ustedes han leído seguramente a Poliani, donde él habla de la gran transformación, donde dice incluso que hay que tomar 3 conciencias: conciencia de la libertad, conciencia de la muerte y conciencia de la sociedad. ¿Y para qué? Para lograr la gran transformación. Y esa gran transformación debe sustentarse en la transformación digital. Debemos cambiar la estructura del Estado. ¿Y ahí qué tenemos que hacer?
hacer que los tres niveles de gobierno, tanto nacional, regional y municipal, trabajen de manera sincronizada y con un reloj. Tenemos que cambiar la ley orgánica del Poder Ejecutivo, tenemos que cambiar la ley de descentralización, la ley de municipalidades, que eso trabajen de manera sincronizada. Y por supuesto, ¿eso cómo se logra? ¿Cuál es el objetivo de transformar el Estado? Para hacerlo ágil, dinámico y transparente y sobre todo eficaz, que maneja otra vez los fondos públicos que tienen que manejarse de manera adecuada. Pero para que haya esa transformación del Estado, tiene que haber la transformación digital. Ustedes saben, los jóvenes fundamentalmente, si hoy nosotros no estamos inmersos en la sociedad de conocimiento, en la sociedad de información, simplemente vamos a estar desconectados del mundo y va, así como hay las brechas digitales, hay la brecha del talento humano. Y es ahí que nosotros tenemos que utilizar la inteligencia de sistemas expertos precisamente para manejar los millones de procesos y microprocesos con el objetivo de mejorar ese ciclo operativo. ¿Pero por qué queremos mejorar ese ciclo operativo? No simplemente por moda, sino para mejorar los servicios públicos que tiene que recibir el peruano y peruana de todo el Perú. Ahora, sin embargo, también de estos temas tenemos que lograr. Por ejemplo, ustedes hoy han escuchado en el Congreso largos debates, incluso han pasado a una reconsideración, la reelección de los congresistas, de los gobernadores y de los alcaldes. Un gran debate. ¿Cuál es el sustento de muchos de ellos? El sustento de ellos dice que hay que aprobar la reelección de alcaldes y gobernadores porque hay un conocimiento que ellos tienen. Yo digo, no. El conocimiento no tiene que ser de la persona. El conocimiento tiene que ser de la institución. El conocimiento tiene que ser del trabajador. El activo específico es del Estado, no de las personas. Por lo tanto, en lo personal, no sé si uno de ustedes está de acuerdo, no conmigo, pero yo no estoy de acuerdo con la reelección. Creo de que la reelección trae corrupción. Y por otro lado, cuando se habla del tema de la inteligencia de la organización, fíjense que ahí tenemos que establecer reformas profundas, sí. No solamente pensar en la reelección, como muchos lo están haciendo, sino pensar en la reestructuración de los municipios y de los gobiernos regionales a través de lo que significa la generación de una burocracia que sea honesta, que sea empática y que sea honesta y trabajadora. Y por eso hay que hacer de que, por ejemplo, los gerentes de planificación, los gerentes de administración, todos los gerentes tienen que ser por concurso público. Los cargos de confianza tienen que ser mínimos. Por eso se tiene que dar una carrera meritocrática y sostenible, una carrera pública. De esa manera vamos a lograr ese tema. Y por supuesto, que todo lo que estamos hablando aquí, o lo que acabo de decir por mi parte, también coincido con algo de lo que ha dicho Lucía y Carlomagno, por supuesto, está el liderazgo. Y el tema del liderazgo político. ¿Cuál es el gran desafío que tenemos que solucionar? Hacer que los mejores hombres y mujeres accedan al cargo público, ya sea por cargo, elección electoral o por concurso público. ¿Y por qué? Para que de esa manera haya una burocracia que sea efectiva, eficaz y transparente y comprometida sobre todo, comprometida con el desarrollo. No sé si ustedes, por ejemplo, cuando pagamos nuestros impuestos, no sé si yo por lo menos vengo de la región de Cajamarca, de Jaén de manera específica, pagamos impuestos prediales, acá en Lima igual. La pregunta es, ¿ese pago de impuestos prediales a dónde se va? ¿Por qué no hacemos un cambio en la ley, que ese cambio, ese impuesto predial, vaya directamente a la inversión de la ciudad? No a gasto corriente. Para gasto corriente hay otros fondos. El gasto que pagamos por parques y jardines tiene que ser para esos servicios, no se pueden cambiar. Entonces, allí tenemos que hacer las grandes reformas para poder dar estabilidad al gobierno y reitero una vez más, para que esté en sintonía con la población. Hay muchos temas que podemos decir, disculpen que solamente haya puesto la pantalla del Estado digital, es una presentación que también les voy a dejar. Yo parto de la idea de que es urgente transformar el Estado. Y para transformar el Estado, tenemos que hacer la transformación digital. Muchísimas gracias. Ahí me quedo.